Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se escucha, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Mientras esperamos que van entrando más personas, pero ya damos comienzo a este último encuentro. Este seminario que armamos junto con Alejandro. En esta primera mitad voy a hablar yo, la segunda mitad va a hablar Ale, y la idea es que después podamos armar una pequeña discusión. ¿Mm? Así que el propósito de este último encuentro es relacionar los análisis, las problematizaciones que hicimos, siempre apuntando a la cultura, pero esta vez en relación con las nuevas tecnologías, con los medios masivos de comunicación, con el Big Data y la hiperdigitalización. Esta es la idea de este último encuentro. En las últimas décadas hemos vivido una aceleración vertiginosa relacionada a cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y el tiempo que pasamos frente a los distintos dispositivos, ya sea un teléfono celular, la computadora o la tele. Nuestras habitualidades cambiaron. Hoy nos despertamos y lo primero que hacemos es tocar la pantalla de nuestro smartphone para ver si tenemos alguna notificación, si alguien nos envió un mensaje, si en nuestras redes tuvimos alguna reacción, algún comentario, alguna publicación, si nos llegó un correo electrónico. Hay una dependencia extrema desde que arrancamos el día con los dispositivos. Vivimos en una clara dependencia, porque no solo nos sirven para informarnos, sino que son un medio para comunicarnos. Y como somos seres sociales, ¿no? Estas herramientas hoy se nos hacen fundamentales. Internet llegó y cambió rotundamente nuestra cultura. Vamos a ver con Ale, cuando él tome la palabra, vamos a ver cómo Internet nos ofrece un mundo nuevo, ¿no? Que pareciera que no presenta ningún tipo de regulaciones. Eso después Ale lo va a retomar. Pero no solo esto, sino que cambió la forma, como dijimos antes, en que nos informamos. Pensemos que décadas atrás la información partía del punto A, ya sea un diario, un canal de televisión, una radio, al punto B, nosotros, ya seamos como televidentes, como lectores o como radioescucha. En ese sentido, la red de comunicación estaba centralizada, la información partía de un punto hacia el otro. Hoy en día esto ya no es así. Internet viene a descentralizar esa red. Hoy cualquiera puede producir información, puede compartirla, y llega a una cantidad de personas que muchas veces es más grande que los medios tradicionales. A modo de ejemplo, pensemos en Messi. Messi hoy tiene 327 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Reparemos un poco en esta cifra. Messi se comunica con 7 Argentinas completa de forma directa. También podríamos pensarlo de la siguiente forma. Messi tiene un potencial de mercado de influencia cautivo de 7 Argentinas. Esto es como para tener una idea de la potencia que hoy tienen las redes sociales como un medio de comunicación, de información. Muchos de los autores que estuvimos viendo seguramente ni alcanzaron a soñar estos productos de cultura con los que hoy contamos. Sin embargo, podemos aplicar sus críticas, sus preocupaciones, y podemos ver qué tan vigentes están. Pensemos, por ejemplo, en Freud, ¿no? Recuerdan que él nos hablaba de 3 fuentes de sufrimiento: la naturaleza, el deterioro de nuestro cuerpo y las normas que nos imponemos para relacionarnos entre nosotros, o sea, cómo nos organizamos, en fin, la cultura. También nos habló de formas en las que podemos apaciguar ese sufrimiento. Y una de esas formas son las intensas sensaciones placenteras. Internet nos ofrece una variedad de productos que nos permiten vivir esas intensas sensaciones y por un momento alejarnos de los sufrimientos que nos impone nuestro día a día. Un artículo publicado en Computers in Human Behavior
cuyo título es Emotion Regulation, Procrastination, and Watching Cat Videos. Who watches Internet? Cats, why, and to what effect. O sea, la regulación de las emociones, la procrastinación y mirar videos de gatos. ¿Quién mira en Internet? ¿Por qué y para qué efectos? Este artículo cuenta que los videos de gatitos son los más publicados en Internet. Pero no solo eso, sino que las personas que miran estos videos, lo que buscan es hacer desaparecer los estados emocionales negativos. De esta forma, accedemos a un dispositivo que nos permite una sensación placentera tal que nos saca de ese momento de sufrimiento. Internet lo que nos permite es un acceso inmediato a esas sensaciones placenteras. Nosotros decidimos cuándo cortar, tomar el celular, la computadora y ponerle play al video de gatito. Viajar también se presenta como una intensa sensación placentera. Hay un boom de contenidos que están basados en la industria del turismo. Hoy podemos calcular cuánto nos saldría hacer un viaje, cuánto nos saldría visitar una ciudad, cuánto gastaríamos en desayunos, en almuerzos, en hospedajes. Hasta podemos consultar en YouTube experiencias de personas que han estado en esos lugares. Un ejemplo es, hay un argentino, se llama Sir Chandler. Él tiene un canal de YouTube donde va subiendo todos sus viajes y entra hasta un supermercado y te dice los precios. Podemos viajar con ellos. Y podemos, así como un video de gatito, ese video de YouTube de un viaje nos genera esa misma sensación. Lo mismo pasa con los canales de compra. Estamos hablando siempre de Internet. Hoy en día podemos configurar nuestro próximo coche, calcular su financiamiento, sumarle accesorios, cambiarle el color. Todo esto desde la comodidad de nuestro hogar. Sin darnos cuenta, nos pasamos horas navegando pensando a futuro. Cuál va a ser el viaje que voy a realizar, dónde voy a comer, cuáles van a ser los tours que voy a hacer, qué coche me voy a comprar. Y todo esto es siempre pensando a futuro. Todas las cosas que queremos realizar, dándonos esa sensación de placer imaginando que ya estamos en esa playa, que ya estamos en ese coche, siempre en términos de esas sensaciones placenteras, ¿no? Intensas. Esta es una de las formas con las que nos relacionamos con la virtualidad, como una vía de escape, ¿no? Un lugar donde nos podemos recluir cuando la realidad parece sofocarnos. Entonces viajamos, miramos gatitos, buscamos qué consumir. Podríamos pensar también en términos de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Esta contraposición. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la matematización del mundo? De cómo a partir de la modernidad el acceso al mundo se empezaba a descifrar en términos de fórmulas matemáticas. A partir de ahora todo es mensurable, incluso nuestras conductas. Nosotros no renegamos del progreso de las ciencias, de las comodidades que la técnica nos brinda. Eso es casi inobjetable. Con Alejandro pensamos este seminario a la distancia, por ejemplo. Nos comunicamos en tiempo real. Imaginamos por un instante cómo sería por medio de telegramas, de cartas, o sea, sería casi imposible. Entonces, no es que estamos en contra de estas nuevas tecnologías, sino lo que venimos a problematizar es el sentido, el para qué. Vamos a retomar lo de lo mensurable porque me desvío un poco. La virtualidad nos impone una nueva forma de relacionarnos. Con solo teclear el nombre de una persona en un buscador, por ejemplo en Google, accedemos a un montón de información que años atrás era imposible. Podemos saber su quit, dónde vive, su DNI, si tiene servicios a su nombre, su perfil profesional, incluso si tiene causas judiciales. Si es buscado por la policía local, si es un fugitivo internacional, cómo se compone su familia, si tiene pareja, si tiene deudas. Muchos de estos datos son proporcionados por organismos estatales, o sea, ponemos mi nombre, va a aparecer mi número de quit, seguramente mi DNI y demás.
Pero los más personales, los que tienen que ver con nuestras conductas, son aportados por nosotros mismos. Las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, e incluso Mercado Libre o Amazon, que también son de hecho redes sociales, contienen muchísima información brindada por nosotros. Cómo nos percibimos, qué cosas nos interesa, qué cosas nos gustan, dónde vivimos. Cada búsqueda de producto a comprar en plataformas como Mercado Libre deja una huella de nuestros consumos a futuro. Piensen nomás cuántas veces nos ha llegado un correo electrónico ofreciéndonos productos que estaban en relación a una búsqueda que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, un libro y nos aparece una variedad de autores relacionados, más o menos según los algoritmos. Incluso en plataformas como WhatsApp, funcionan como grandes recolectores de datos, que son utilizados, por supuesto, para vendernos. Yo recuerdo haber estado hablando con un amigo por medio de WhatsApp, ¿no? Y estábamos charlando de dónde podíamos vender mi coche. Al mismo tiempo, me llega una publicidad por correo de Kavak. Kavak es una plataforma de compra-venta de vehículos. WhatsApp ofrece nuestros datos a estas empresas para que ellas puedan llegar directamente a nosotros ofreciéndonos lo que estamos buscando. Es decir, ante las empresas, recuerdan esto del punto A al punto B, ante las empresas publicitaban en un medio masivo de comunicación. Ahora lo que hacen es, le pagan a WhatsApp para targetizar a una población de consumo. Entonces, algorítmicamente, según las charlas que estamos teniendo en WhatsApp, nos aparecen publicidades que vende WhatsApp. O sea, WhatsApp vende nuestros datos. O sea que todas nuestras conductas son vendidas como medios de publicidad. Ale va a profundizar esta relación de consumo y Big Data. Pero las redes sociales no son simplemente un portal de consumo. Se despliegan como un catálogo de ideales meta de nuestra cultura. A la ya variada gama de personalidades exitosas, los deportistas, los actores, las actrices de cine, los músicos, etc., se les suma la influencer, ¿no? Esta nueva personalidad que se valora según las cantidades de seguidores que posee. No importa qué viene a aportar a la comunidad. Importa la cantidad de personas que le ponen like, que ven sus historias y que comentan sus publicaciones. Y por supuesto, son un canal de venta, o sea, ofrecen productos que dicen consumir, pero que en realidad les pagan para publicitar. Acá lo importante es lo cuantitativo, no lo cualitativo. Entonces, nos vemos metidos en estafas como Mayocoin o como Zoe, Cositorto, donde vemos que personajes como Pampita, como Elegante, ¿no? que traccionan millones de seguidores, nos invitan a invertir su dinero en una estafa Ponzi. Entonces parece que aquí se ha perdido todo criterio de lo bueno y lo malo. Lo importante es el cuánto me pagan, cuánto me siguen. Cada seguidor, cada seguidora, representa un valor monetario. Es por esto que se trafican cuentas con gran cantidad de seguidores, porque una comunidad de seguidores representa un mercado. No es lo mismo que una persona venda un producto diciendo yo lo consumo, y más si es una persona famosa, a que una publicidad o una persona no famosa diga yo consumo este producto. El peso que tiene el decir yo consumo esto es bueno, se mide por la cantidad de seguidores que yo poseo. Pero los seguidores tienen también otro valor. Hoy en día es muy común evaluar una relación según los comportamientos en las redes.
Es una práctica muy habitual el stalkeo. ¿Qué es stalkear? Stalkear deriva de to stalk, que significa acechar. Es revisar los contenidos de un usuario en las redes sociales. Esta práctica tan común permite a una persona ver con quiénes te relacionás, qué tipo de publicación subís, qué orientación política tenés, etc. En solo pocos minutos uno puede acceder a la vida virtual de otra persona. Y digo vida virtual porque ya lo vamos a ver con Ale, que hay una diferencia. La vida virtual, que el que está stalkeando el usuario de las redes sociales lo toma como una vida real. Y evalúa, o evaluamos, si queremos o no comenzar una relación, cualquiera que esta relación sea. Si tiene pocos seguidores, entonces tal vez no sea una persona muy querible. Si no es una persona muy querible, entonces tendrá algo que hace que las otras personas no se quieran relacionar con ellas. Entonces, ¿por qué yo me voy a relacionar con una persona que no tiene seguidores, que no tiene amigos? Si nadie le da like a sus publicaciones, es porque lo que publica tal vez no sea tan interesante. Y si no es tan interesante lo que publica, entonces seguramente no debe ser una persona interesante, hay una relación directa, ¿no? Entonces, ¿yo quiero relacionarme con una persona que no es interesante? Las nuevas relaciones hoy en día ya vienen filtradas por este acecho en la virtualidad. Nuestra valorización del otro, de la otra, es mensurable. Nos importa cuánto mide. O sea, en términos de amistades virtuales, en términos de publicaciones, en términos de interacciones. Seguramente han escuchado de una serie que se llama Black Mirror. El primer capítulo de la tercera temporada, que se llama Nosedive, ejemplifica este fenómeno de una forma muy ilustrativa. Si no lo vieron, recomiendo que lo vean, y los que lo vieron seguramente estarán recordando el episodio. En este episodio, las personas tienen un valor determinado por la cantidad de estrellas, es decir, la puntuación que recibe por cada interacción, desde comprar un café hasta una salida con amigos. Si mantiene un valor de 5 estrellas, entonces automáticamente esa persona se convierte en una que vale la pena interactuar. Por esta razón, todas nuestras interacciones deberán ser felices. Fíjense cómo nos mostramos en las redes. Si uno entra, sobre todo en las redes que son más visuales, como puede ser Instagram, todas las publicaciones son una selfie con la Torre Eiffel atrás, o degustando una comida en un súper que te recontra mega restaurante. Nos mostramos felices porque queremos que la otra persona nos perciba así y queremos generar interacción. La interacción nos posiciona a nosotros en un lugar muchas veces por arriba de la media. De vuelta, Ale va a profundizar más este punto. Como última observación, y ya para darle la palabra a Ale y que podamos después hacer algún tipo de debate, quiero referirme a la posibilidad que nos presentan las redes sociales para canalizar nuestra agresividad. Vimos con Freud cómo el sistema nos ofrece productos donde canalizar nuestra agresividad. Y hoy por hoy las redes sociales se presentan como una alternativa o como la alternativa más utilizada. En primer lugar, las redes se presentan como un espacio donde las regulaciones parecen no existir. Recordemos que el malestar en la cultura es justamente eso, ¿no? El malestar es la regulación de nuestras conductas. Entonces las redes se vuelven ese mundo donde todo está permitido, donde puedo ejercer violencia. Entonces plataformas como Twitter se convierten en ese ring donde todo está permitido. Acá vale pegar patadas, golpe bajo, vale absolutamente todo tipo de agresividad.
Y aparte nos brinda la anonimidad, o lo podemos hacer con nuestro nombre y apellido, de forma descarada. Es el vale todo, es el vale todo. Sin embargo, es solo una sensación de no regulación, porque estas plataformas están extremadamente controladas. Basta recordar cómo han eliminado la cuenta de Trump en Twitter, por ejemplo, o cómo en estos momentos se controla toda la información que proviene de Rusia. Incluso, no sé si han prestado atención, que canales como Retweet o algunos periodistas, ahora en Twitter le ponen debajo la leyenda afiliado al gobierno ruso, o pagado por el gobierno ruso. Pero hay una sensación de que esas normas no existen. Entonces, pareciera que al no existir esas normas, nosotros podemos ser aquello, o por lo menos nos brinda ese producto de la cultura, un lugar donde poder descargar. Porque a diferencia de las normas que nos imponemos, ¿no?, como sociedad, en las cuales somos actores de las mismas, en estas plataformas terminamos aceptando condiciones de un uso incluso de nuestros datos, ¿no?, de una empresa. Es decir, las normas que antes nos imponíamos a nosotros, ahora las impone un tercero. Un tercero que persigue un fin lucrativo, porque las redes sociales no es un espacio gratuito, ¿no? Por ahí polula publicidad, por ahí venden nuestros datos, la publicidad que a mí me aparece en el timeline de Twitter no es la misma publicidad que le aparece a ustedes, porque está a base de algoritmos, de quienes seguimos, de qué buscamos. Entonces esa plataforma va a tener un valor según la cantidad de usuarios que tengan. Fíjense que ahora Elon Musk, que iba a comprar Twitter, paró la compra, porque dieron cuenta que casi la mitad de los usuarios de Twitter son lo que se llaman trolls. Con lo cual el valor de la plataforma disminuye, porque son menos consumidores. Pero se presentan como un mundo de desregulación, y esto es lo importante. Porque si se nos presentan a nosotros como un mundo desregulado, sin normas, nos permiten ejercer nuestros impulsos sin necesidad de reprimirlos. Y hablamos muy puntualmente al impulso agresivo. Nuestro hoy es una combinación de virtualidad y no virtualidad. Dentro de la virtualidad nos movemos bajo parámetros mensurables. Todas nuestras acciones se pueden rastrear, todos nuestros clics alimentan datos que permiten delinear un perfil de comportamiento, a que a partir de ahora podemos ofrecer productos y consumos. Incluso información. Hoy los diarios titulan según la cantidad de clics, qué tan sensacionalista es un título y genera tráfico. Porque después venden la cantidad de usuarios que han ingresado a leer notas o que ingresan a sus portales para vender publicidad. Nosotros mismos nos volvemos un clic en ese sentido. E incluso nos valorizamos y valorizamos al otro según nuestros seguidores, según las interacciones que tienen nuestras publicaciones. Nos volvemos trazables, nos volvemos un producto que permite ver su evolución. Esa es la trazabilidad, donde se muestra nuestra primera publicación hasta la última. Podemos analizar nuestras conductas, todos nuestros intereses, todo lo que nosotros publicamos, las cosas que decimos, permiten la trazabilidad y permiten de alguna forma traducirnos en algoritmos. Al mismo tiempo, se nos ofrece como una vía de escape, como una vía de dispersión, de placer y, bueno, un lugar propicio para ejercer la violencia. La virtualidad ha exacerbado la mensurabilidad. La virtualidad está pensada en términos de algoritmos.
La utilización de los datos, Big Data, solo puede ser analizada en términos cuantitativos. En este sentido, cada vez nos alejamos más de lo cualitativo, de la cualidad de las relaciones humanas. Esto no quiere decir que queramos hacer volar por los aires a los servidores y chau virtualidad, no. Lo que creemos es que debemos preguntarnos acerca del sentido de la virtualidad. Así como Husserl se preguntaba sobre el sentido de las ciencias de la naturaleza, tal vez nos tengamos que preguntar ahora cuál es el sentido de la virtualidad, en qué lugar nos pone como seres humanos y cuáles son los valores que aporta a nuestra cultura. Ale, te dejo la palabra para la segunda parte. Sí, ahí tenés una pregunta de parte de Ariel. No sé si querés responderla o que la retome yo después. Dale, arranca vos y después retomamos todas las consultas al final, si te parece. Bueno, perfecto. Bueno, entonces yo voy a hacer más o menos un recorrido similar al que hizo Hernán, pero voy a intentar abordarlo desde un punto de vista un poco más abstracto, un poco más especulativo, para que sea disparador de ideas, de debate, para problematizar algunas cuestiones. Como acabamos de mencionar, si quieren al final retomamos todas las preguntas que hagan en el chat y damos lugar a algún debate, alguna discusión sobre los temas que estamos viendo. Bueno, como mencionó Hernán, la comunicación que permite las redes sociales y los dispositivos digitales son una parte fundamental de nuestra vida diaria. Hernán mencionó el armado de este seminario, y estando él en Italia y yo en Argentina hubiera sido imposible o bastante difícil plantearlo de forma veloz. Incluso la asistencia e interacción que estamos teniendo se encuentran mediadas por la virtualidad, lo que permite potencialmente un acceso más amplio. No necesariamente más libre, sino más amplio. Claro, esto ya que si bien es cierto que en este contexto alguien de Guatemala podría presenciar este seminario, también supone individuos con acceso a una computadora, internet, etcétera, que es, digamos, aquellas problemáticas que son inevitables, ¿no? De alguna manera, y que tienen que ver con otras problemáticas de fondo más relacionadas con el ámbito económico. De modo que, como ya hemos venido mencionando, hay una polivalencia, hay una ambigüedad en las apreciaciones que podamos tener sobre la tecnología, ¿no es cierto? Por un lado siempre va a haber elementos positivos, por el otro elementos negativos. Y Hernán planteó muy bien esta relación ambivalente, ¿no? Con ejemplos concretos, ilustró bien lo que sucede respecto a la cuantificación, de la apreciación de diversas personalidades, del deporte, de la cultura, de la canalización de la agresividad, factores económicos, etc. Entonces lo que me gustaría es, con eso dicho en mente, abordar algunas cuestiones generales, o sea, para intentar abarcar fenómenos más amplios, pero que por supuesto en su base tienen los aspectos señalados por Hernán, con la finalidad de que oficien como punto de reflexión y discusión. Entonces, en primer lugar, nuestra relación con la tecnología está caracterizada por la inmediatez, ¿no? Una inmediatez doble. Por un lado, la del cuerpo, que lo primero que aborda al despertarse es el celular, por ejemplo. Por el otro, la inmediatez que propone la lógica de las redes y de lo digital. Desde el punto de vista de la relación inmediata con el cuerpo, tener al alcance de la mano un acceso de información extremo que inmediatamente golpea los sentidos puede resultar seductor. Pero como mencioné a propósito de Simmel, uno es bombardeado por información cuasi infinita y a un ritmo vertiginoso. Y esto tiene consecuencias en la relación que podamos tener ante ciertos fenómenos, ¿no? Parecería ser que uno tiene inmediatamente al despertarse el mundo en la mano. Esto puede parecer ideal para el desarrollo de un individuo libre, pero resulta, en cierta medida, contraproducente. La sociedad de la transparencia, que en algún momento, en realidad la sociedad transparente, porque hay un libro con un título muy similar, la sociedad transparente que había planteado en su momento Gianni Bátimo, termina resultando profundamente falsa. Entonces Bátimo veía como un aspecto positivo todos estos fenómenos tecnológicos que tenían elementos negativos, pero que en ese caos iban a permitir algún tipo de
liberación por parte de la sociedad. Esto no se ha cumplido y está muy lejos de cumplirse. Asimismo, en este contexto digital, ¿no?, hay cosas que se ven resentidas también. Por ejemplo, la capacidad de la memoria se ve resentida por la lógica de la disponibilidad inmediata de información. Ya no es necesario saber todo de modo enciclopédico, sino que ahora quien tiene la mejor estrategia de búsqueda de información se encuentra mejor posicionado, ¿no es cierto? O sea, no reniego de esto, no estoy diciendo que es algo negativo, pero también hay que tener en cuenta que es un acercamiento cuantificable del conocimiento. Es decir, por poner un ejemplo, en las humanidades, lo que se suele llamar erudición, entre comillas, no es un mero capricho. Muchas veces es una condición de posibilidad para producir, puesto que las conexiones que uno puede realizar exceden la mera búsqueda y retención de información. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si uno tiene una paleta de colores con 10 tonos, puede pintar algo más acabado que si tiene una paleta con 2 colores, y a veces aparece un tercer color de forma esporádica para ser olvidado inmediatamente, ¿no? Y aquí aparece una segunda consecuencia: el saber se olvida velozmente, ya que está permanentemente disponible. O sea que no hay prácticamente necesidad de esfuerzo por acceder al saber, aparece y desaparece, como una mera imagen. Entonces, no hace falta saberlo porque lo tenemos constantemente a nuestro alcance. Ahora bien, más allá de estos problemas, que obviamente me gustaría aclarar lo siguiente: cada punto que vamos abordando somos conscientes de que sería necesario un seminario aparte, ¿no es cierto? Es muy problemático, es muy complejo y es muy general. Y hay muchas variables involucradas, ¿no? Por ejemplo, ya acabo de mencionar la relación de la inmediatez, la velocidad, acabo de mencionar la relación que podría tener la memoria con estos dispositivos, y eso ya merecería un seminario aparte. Pero la idea es que nos haga pensar y que podamos discutir. Ahora bien, la información a la cual accedemos debe tener canales de legitimación que no pueden consistir en los canales tradicionales. De este modo, salvo que la legitimidad sea previa a la virtualización del contenido, la única legitimidad posible en un mundo digital es la de la cantidad. Y esto se ve en la autoridad que uno puede investir en alguien que es seguido por 500.000 de personas, 1.000.000 de personas, etc. Por poner algunos ejemplos inmediatos, hay canales de YouTube, por ejemplo, sobre terraplanismo, sobre negacionismo histórico, que tienen un profundo impacto y una cantidad enorme de seguidores. Entonces, de repente, la autoridad otorgada por la masificación de lo dicho supone la misma autoridad del especialista. Resulta indiferente si la persona que tiene ese canal de YouTube sabe o no sabe sobre la cuestión. Lo que importa es el modo en el cual la información, ¿no?, se transmite. Desde este punto de vista, la sofística griega, digamos, Gorgias, Protágoras, etc., es muy actual en este punto. O sea, no importa el contenido, sino cómo el contenido es presentado. Insisto, los fenómenos de descreimiento de la ciencia, el negacionismo histórico en muchas instancias históricas, nunca tuvieron tanto impacto, tanta masividad, tanta relevancia. De este modo, muchas veces se propone desinformación, puesto que la legitimidad del conocimiento viene dada por los seguidores y no por dominar necesariamente el campo de estudio. Esto como primera instancia. A esto se le suma la inmediatez y la variedad del contenido. Uno, al navegar, puede encontrarse con millones de propuestas diferentes, ¿no?, y a la distancia de un solo clic. Ahora bien, esto no significa necesariamente una democratización del saber. Esto significa que cualquier cosa puede consistir en saber, a tal punto que si lo llevamos al infinito, el saber deja de existir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno busca la verdad de un hecho, discúlpenme el uso del término verdad, es simplemente con fines prácticos, después uno podría discutir en qué consiste esa verdad, pero si uno busca, entre comillas, ¿no?, la verdad de un hecho, con Internet uno se encuentra rápidamente con que el hecho no existe. Se diluyó en una serie de interpretaciones ad infinitum, incluso interpretaciones intencionalmente falsas. Y esto nos indica que las redes son el lugar ideal para decir lo que sea.
O sea, con los hechos parecería a simple vista que Nietzsche tenía razón. ¿Sí? No hay hechos, solo hay interpretaciones, frase completamente descontextualizada, pero que la traigo para ilustrar. Y con la falsedad intencional parecería ser que Goebbels tenía razón, ¿no es cierto? O sea, la falsedad sistemática hace que algo pueda ser considerado como verdadero, eventualmente. De vuelta, frases fuera de contexto, pero para poner ejemplos inmediatos. ¿Sí? Ahora, esta ausencia de hechos no solo repercute en el saber, sino que permite en el plano personal borrar u omitir hechos de nuestras propias vidas. ¿Qué significa omitir hechos de nuestras propias vidas? Bueno, significa que nunca vemos a un otro genuino. Habría que ver si en persona lo vemos, pero soy partidario de que los aspectos más esenciales y las miserias son más evidentes en persona. Lo que vemos son retazos de elementos cuidadosamente mostrados, y esto genera un capital simbólico listo para ser explotado. Pongo un ejemplo inmediato. Y por ahí hay empresas que se dedican exclusivamente a limpiar la imagen en Internet con la finalidad de obtener un trabajo o de venderse de determinada manera. Entonces, de vuelta, ¿no? Retazos de elementos cuidadosamente mostrados, y esto genera un capital simbólico listo para ser explotado. Cuando alguien comparte algo en Facebook o en Instagram, por poner dos ejemplos nada más, o sea, porque estamos en un tema que es oceánico, y lo hace de modo sistemático, comparte de modo sistemático, lo que se aprecia es que para el tercero que ve esas publicaciones, todo el universo simbólico de esa persona que está publicando se reduce a sus publicaciones. De esta manera se perfila una identidad paralela. Aquí la forma en la cual se presenta la identidad implica hacerse de un capital simbólico que de otra forma no existiría. Se perfila una identidad ideal, menos reprimida, que puede bien confundirse con la identidad y la realidad real, valga la redundancia en este caso. Y es que lo virtual ya no puede disociarse de lo real. Cabe aclarar que estos fenómenos no son necesariamente conscientes, ¿sí? Muchas veces no son estrategias conscientes, digamos. Esto tiene serios inconvenientes éticos, puesto que, como vimos a propósito de Simmel, el otro se constituía como objeto en la lógica del intercambio, en la lógica de la cuantificación y del monetarismo. Bueno, ahora con las redes, el otro es un objeto todavía más parcial. El otro es una fantasía, es una imagen, ya no es un espejo de uno. Y en la lógica utilitarista, que ahora se ve profundizada por lo digital, el otro es o meramente mercancía o meramente objeto fugaz, una imagen que aparece y desaparece. Como los videos de gatitos que mencionaba Hernán previamente. Así las cosas, hay una pluralidad brutal del saber, pero con una valorización uniforme, donde todo vale prácticamente lo mismo. Y hay también una uniformidad brutal del valor, que puedan tener distintas experiencias en su diversidad de impacto subjetivo, ¿no es cierto? Es decir, la experiencia de un otro y de uno mismo y de esa relación se diluye, y cada uno se muestra en términos específicos, sumamente objetivados, digamos. O sea, se uniformiza las distintas experiencias en su diversidad y en su impacto subjetivo. Esto queda claro con algunos ejemplos que ya mencioné. Uno ve un video gracioso y muchas veces se ríe sin reírse. Uno ve las miserias de la guerra y llora sin llorar. Entonces la apatía es evidente. Estamos encima de acá, ¿no es cierto? Esto lleva a la idea de que la experiencia, en tanto experiencia, posiblemente esté muerta, ¿sí? Un fenómeno muy estudiado en Estados Unidos es el de las risas enlatadas de las series, ¿no? Las risas enlatadas son esas series que venían con risas grabadas que se activaban en los momentos donde había un gag, donde había un chiste, ¿no es cierto? Y se ha analizado que uno al ver una comedia con risas enlatadas puede no reírse y sin embargo sentir que se ha reído. Vamos a poner otro ejemplo de la vida diaria. Uno responde con risas un mensaje de WhatsApp y tal vez ni siquiera ha sonreído. Por supuesto, a veces uno ríe, llora, etc., pero parecería ser que cada vez más la emoción es más difícil, es más indiferenciada. Es decir, parecería ser que los grados de separación entre la felicidad, la angustia, el dolor, el enojo, están cada vez más próximos y son menos intensos por las dinámicas de las redes sociales. Ni hablar de los problemas psicológicos que las redes generan. Para hablar de esto puntual de los problemas psicológicos no nos va a dar el tiempo, lamentablemente.
Pero bueno, en este contexto que vengo describiendo, es imposible obviar una palabra que ya ha mencionado Hernán, ¿no? Y que aparece mucho hoy en día, que es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, básicamente es la organización de operaciones, ¿sí?, en una secuencia matemática que permite, a partir de un conjunto de reglas e instrucciones previamente dadas, lograr resoluciones de problemas, procesar datos, etc. Un ejemplo que podríamos llegar a hacer una analogía sobre cómo funciona un algoritmo, insisto, una analogía, ¿no? No necesariamente se va a adecuar perfectamente. El ejemplo es pensar en una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez tiene cargadas instrucciones previas, digamos, que serían ¿cuáles? Las reglas del juego, ¿no? Hay determinadas reglas y determinados movimientos posibles. Cuando la partida empieza, hay una serie de movimientos posibles que son virtualmente infinitos, pero en realidad, a pesar de ser virtualmente infinitos, las reglas y la modalidad del juego ya las tienen contenidas en su desarrollo, desde su inicio, está predeterminado de antemano, digamos. Pero uno podría decir que un algoritmo lo que hace, como el jugador de ajedrez, es buscar la mejor posición en el tablero para llegar a una resolución. Ahora bien, resulta obviamente extraordinariamente complejo precisarlo en términos matemáticos, ya que no hay un solo algoritmo, sino que hay muchos tipos de algoritmos. Sin embargo, se habla mucho de esto y de cómo determina nuestras acciones. Y creo que un ejemplo sencillo es cómo de modo algorítmico se perfilan las búsquedas online, ¿no es cierto? Que Hernán ya habló un poco de esto. Y lo habló relacionado también a cuando uno busca cuestiones respecto del turismo, etc. Es decir, que con base en miles de búsquedas realizadas previamente por nosotros mismos, esas búsquedas se van refinando, no porque nosotros las refinamos, y muestran una serie precisa de resultados, ¿sí? Entonces, si dos personas, por ejemplo un politólogo y un agente de viajes, buscan en Internet Israel, los resultados van a ser extraordinariamente diferentes. No van a tener los mismos resultados en esa búsqueda, salvo que el tema sea demasiado obligado, ¿no? Demasiado mainstream, como si alguien buscara Rusia hoy en día, probablemente la mayoría de las personas tengan los mismos resultados o resultados muy similares. Ahora bien, esto nos indica que, de acuerdo con nuestras inclinaciones, todo el aparato se va adecuando a lo que se supone que debe ser el resultado de la búsqueda, ¿sí? En Facebook pasa con las amistades, por ejemplo, que dejamos de hablar con ellas por el hecho de que se privilegian, ¿no?, en Facebook, la cantidad de interacciones con determinados individuos. De ese modo, el feedback que recibimos representa las amistades con quienes más interactuamos. Entonces Facebook entiende la amistad en términos de cantidad, ya que el algoritmo es eso, por supuesto que lo va a entender en términos de cantidad, no puede entender una relación que no sea cuantificable. Entonces, para Facebook uno no puede tener una amistad entrañable con quien comparte algo una vez al año, ¿no? Para Facebook, por una cuestión de cuantificación, la amistad valiosa es la que más interacciones recibe. Ahora bien, la vida es sumamente diferente, ¿no? No puede ser reducida a la cantidad. Esto por un lado, ¿no es cierto? O sea, tenemos este esquema. Ahora bien, esto lleva a otro problema. Y es que la identidad resulta modelada con cuentagotas, ¿sí? Es decir, los intereses, al estar perfiladas en nuestras búsquedas, nuestras interacciones, las cosas que realizamos en el día a día, al estar perfilados de forma algorítmica, ¿sí?, los intereses se achican, se hacen angostos, se especializan, son reiterativos. Y piensen, ¿no? Se achican los intereses, se hacen angostos, se especializan, son reiterativos, puntuales, precisos, lo que nos van devolviendo esas búsquedas, esas relaciones. La lógica es una lógica de la producción, ¿sí? Entonces la experiencia, y pierde su matiz espontáneo, creemos que hay un matiz espontáneo, pero pierde su matiz espontáneo, y resulta en una rutina incluso a niveles que no sospechamos. Prácticamente estamos llegando a un momento en el cual el buscador decide por nosotros lo que conviene que busquemos. Es un serio problema, digamos, porque de esa manera vamos perfilando intereses muy, muy, muy precisos, muy estrechos. Ahora, con respecto, para ilustrar un poco el tema de la experiencia, ¿no?
no sé si saben, hay una muestra que se llama Imagine Van Gogh, ¿sí? que, bueno, estuvo por todo el mundo y ahora está acá en Argentina. Imagine Van Gogh es básicamente una proyección, ¿sí? Digital, o sea, son proyectores que en unas telas, ¿sí? Proyectan las obras de Van Gogh. Y estas obras están musicalizadas. Entonces uno entra y se supone que tiene una experiencia inmersiva, ¿no? Con respecto a Van Gogh. Es una generación de una experiencia digital, ¿no? Pero es una experiencia cincelada, modelada en términos específicos, es decir, allí no está Van Gogh. Uno ve Van Gogh a través de lo digital, y la muestra implica presenciar lo que está ausente. Se podría decir que es una experiencia, solo que diferente. Sí, en efecto, a ver, todo puede ser una experiencia. El problema es cuando lo digital usurpa la experiencia real y se propone como igual desde el punto de vista cualitativo. Ahora, el problema en todo caso no será tanto Imagine Van Gogh, que es simplemente un ejemplo muy, muy precario, ¿no? de cómo se van dando estas relaciones. El problema principal será, en todo caso, a futuro, el metaverso, ¿no? Que ya voy a volver brevemente sobre el tema del metaverso, porque también estamos hablando de temas muy extensos. Ahora bien, hasta acá un acercamiento general, ¿no es cierto?, con respecto al saber, con respecto a la conformación de la identidad, temas que por supuesto tienen que estar trabajados en mayor profundidad. En segundo lugar, no quiero dejar de hablar un poco de la economía y el factor de intercambio, ¿no?, que se ven drásticamente alterados. En algún momento mencioné, en la clase 1, también brevemente en la clase sobre Marcuse, cómo lo lúdico y la caridad se integran al consumo, y cómo el consumo es ambivalente, es decir, no es algo positivo a secas, ¿sí? Podría parecerlo, pero no lo es. En la apatía del hiperestímulo resulta suficiente una acción neutra, lejana, que nada cambia, para dormir con la conciencia tranquila, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y esto también lo permite la digitalización de la vida. Vamos a poner algunos ejemplos y después vamos a desarrollarlo un poco más. En un momento, Coto tenía esta lógica, el supermercado Coto tenía esta lógica presencial, ¿no? Que era una lógica no virtual. Lo hacía obviamente para no pagar impuestos sobre una parte de la ganancia, pero lo hacía al ofrecer donar el cambio en monedas, ¿no es cierto? Cuando uno iba a pagar a la caja, sobraban algunas monedas que tenían que dar de cambio, y a uno le preguntaban si quería donar ese sobrante. Propone una lógica que implica que uno consume sin reparos y dona en el acto de consumo. Lo mismo había mencionado en su momento de los chocolates Lindt, que cuando uno compra un chocolate Lindt, al mismo tiempo está donando plantaciones de cacao, etc. O del café Starbucks, ¿sí? Que también en la misma compra se dona, etc. Ahora bien, con Internet, y como bien mencionaba Hernán, las posibilidades de consumo resultan infinitas y están ligadas muchas veces con elementos lúdicos, ¿sí? Con elementos de juego. Y el ejemplo más claro es el de Mercado Libre, y las metas que uno debe cumplir a medida que va consumiendo, ¿no es cierto? En Mercado Libre uno a veces compra algo, eventualmente compra otra cosa, ahí empieza a pasar lo que Hernán comentaba, empiezan a aparecer publicidades perfiladas. Si uno alguna vez buscó algún elemento, ese elemento empieza a aparecer sistemáticamente para que uno lo consuma. Pero no solamente eso, a medida que uno va consumiendo Mercado Libre va proponiendo en las notificaciones una lógica del juego, ¿no? Bueno, si consumís tal cosa, sumás tantos puntos. Si sumás tantos puntos, ganas un premio. ¿Sí? Entonces es una apreciación lúdica del consumo. Entonces estos factores ajenos al consumo, pero que están incluidos en el mismo acto, buscan borrar los elementos negativos de consumir. Busca borrar el hecho de que el consumo es posible porque alguien no puede consumir. ¿Sí? Ahora, si consumo ayudando a quien no consume, entonces se anula en la misma acción la dificultad de la lógica impuesta. El consumo se muestra como algo extraordinariamente positivo bajo estas lógicas que son planteadas, que ustedes ya se podrán imaginar hasta qué punto, ¿no? Desde un punto de vista digital. Asimismo, las relaciones entre consumidor y productor cambiaron drásticamente.
Ya Marx señalaba que en el intercambio se da una relación entre objetos y las personas detrás de esos objetos desaparecen. Bueno, Internet me permite consumir sin relación con el productor. El objeto, la mercancía, aparece por arte de magia y en la medida de lo posible sin demoras. Los productos nos llegan ya perfilados para nuestra comodidad, es decir, virtualmente se nos ofrecen productos perfilados para nuestra comodidad, las empresas ya no deben publicitar de forma tradicional, y todo este amasijo de productos o de bienes de consumo nos viene filtrado por lo que se supone que queremos en base a nuestras actividades pasadas y calculadas en actividades futuras. Lo que subyace, es decir, la explotación que se esconde en las relaciones de producción, particularmente en la fuerza de trabajo, se constituye como algo lejano, es decir, como un signo vacío que representa un saber superficial, momentáneo, ¿no? Que puede ser aplacado más fácilmente por distintas estrategias, que van desde la donación hasta la inmediatez del consumo. Es decir, el mero hecho de que sabemos que detrás de estas relaciones tan sencillas de comprar con un clic, consumir, que las cosas nos lleguen, hay una relación productiva de trabajo y que en su generalidad o en su forma más general el trabajo implica dolor, hay una conciencia superficial de esto, porque es todo tan momentáneo, es todo tan en la superficie, que puede ser controlado más fácilmente, por la donación, por lo lúdico, etc. De este modo, la conciencia sobre el acto de consumir es superficial, sin asperezas, y por lo tanto implica una apreciación particular de dicho acto. La relación de consumo se convierte en una relación de calificación cuantificada, como el ejemplo que ponía Hernán, ¿no? Obviamente diferente en el capítulo de Black Mirror, pero uno hoy toma un Uber, compra algo y califica con estrellas, ¿no es cierto? Parecido a lo que mencionaba Hernán. Ahora bien, esas calificaciones no solo permiten dar una calificación, sino que dicen algo de quién califica también. Y el acto se reduce a eso, sin importar qué o quién hay detrás, ¿no? Es una compra, llega el objeto, califico y se ha terminado toda la interacción social que implica el consumo. Es como si la acción de consumir no tuviera una ética asociada y fuera una mera transacción económico-digital. Ahora, como ya mencioné a propósito de Bill Gates en su momento, que planteaba un capitalismo sin fricciones, ¿no es cierto? Es muy similar a eso. No hay una ética asociada, el acceso al consumo es más simple que nunca, no tengo contacto con nadie, el producto llega por arte de magia, hago una calificación y se terminó. Entonces no me tengo que preocupar por nada. Y si en el mismo acto de consumo lo interpreto subyacentemente como un juego o tiene una donación inherente, todavía mejor, me preocupo menos. Hace más o menos 50 años, para ser más preciso, 52 años, Baudrillard dejó en claro que el consumo no es una relación económica que implica el valor de uso o cambio de un objeto, sino que es una relación entre signos que estructuralmente regula y propone una determinada jerarquía social. El consumo es un acto de comunicación más que la necesidad de un objeto por su valor de uso. ¿Sí? Un ejemplo de esto son los NFT, ¿no? Los tokens no fungibles. O sea, que es una imagen básicamente que se vende como si fuera una obra de arte o algo por el estilo a millones de dólares, y es una imagen que uno la puede descargar de forma gratuita en internet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese NFT tiene un serial que es único y solamente pertenece a ese, entonces se va revalorizando, ¿no? Es como la unicidad de ese bien de consumo. Uno puede señalar que en este caso se consume por el valor de cambio. Bueno, en rigor, lo que diría Baudrillard hace más de 50 años, es que en realidad se consume por su valor de estatus, lo mismo que otros ítems. Si aceptamos que los objetos son signos y que se estructuran en una lógica sistemática, entonces cada signo, al interior del sistema, vale por contraposición a otro signo. ¿Sí? En el consumo, ¿no? Cada acto de consumo representa la apropiación impuesta en juego de un signo que comunica algo. La lógica queda muy clara respecto a los llamados bienes de lujo, ¿no es cierto? Baudrillard podría estar refiriéndose acá al hecho de que sabemos que hay determinados productos de consumo donde esa relación de signo es más evidente, ¿no es cierto? No es lo mismo
tener un celular Motorola que tener un iPhone. ¿Sí? Esto es lo que apreciaría Baudrillard, por ejemplo. Ambos son signos comunicativos, ¿sí? Que tienen una relación entre sí. ¿A qué voy con todo esto? A que el consumo es un acto más que nada de comunicación y no tanto del uso de un bien. Es que por esto mismo resulta indisociable que el consumo tenga un planteo ético. ¿Sí? Y uno de los problemas que acá veo, y lo digo para pensarlo, ¿no? Para que lo pensemos juntos, es que si seguimos abordando los fenómenos de consumo con el marco teórico de hace 150 años, vamos a poder analizar poco, ¿no? Vamos a poder analizar poco. Es decir, es como si Baudrillard, con esta teoría del consumo, en tanto estatus, pasó sin pena ni gloria en algunos círculos, y parecería ser que si uno toma estos análisis y los aplica a nuestra realidad actual, se acoplan extraordinariamente bien y explican mucho mejor la lógica represiva de la economía que la lógica clásica o de la teoría económica clásica de que el bien es un bien de consumo, un bien de necesidad, ¿sí? Tiene valor de cambio y tiene valor de uso. Tiene otros valores el consumo, además de esos. Bien, ahora quiero pasar a una tercera parte para ir balanceando tres ejes, digamos, diferentes o abordajes, ¿no? Sobre la misma cuestión, ¿no? Lo digital. Y en tercer lugar, y por último, los factores represivos de la sociedad se ven afectados en la virtualidad de las redes, ¿no es cierto? Las redes suponen una lógica de libertad donde incluso, como bien mencionaba Hernán, son un espacio para descargar la agresión contenida por la represión del principio de realidad, o siguiendo a Marcuse, por la represión del principio de actuación. Entonces uno podría decir, tomando a Marcuse, que allí Thanatos, ¿sí? Pulsión de muerte, se expresa. Sin embargo, se expresa de forma tal que sus efectos están neutralizados, están controlados, y lo mismo sucede con Eros, con la pulsión de vida. Así, en realidad, la virtualidad supone no la ausencia de dominación, sino otro tipo de dominación. La lógica de expresión en las redes implica plena libertad en apariencia. Uno puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Técnicamente hay reglas, pero como decía Hernán, son tan tácitas que resulta indistinto que haya reglas, ¿sí? Esto se puede ver en las redes que mencioné, ¿no? Como Instagram, Facebook, etc. Pero la utopía de esta dinámica de plena libertad sin represión, se encuentra en el metaverso. El metaverso ni siquiera se propone como un mundo paralelo, sino como un nuevo mundo. Allí, las identidades representadas por avatares tendrán las características que deseemos y suponen el desarrollo de la impunidad en las acciones. Es decir, no hay consecuencia para los actos, puesto que la virtualidad las anula. Parecería ser que Eros y Tánatos están liberados completamente. Sin embargo, como dije, son espacios con diferente tipo de dominación. Eros y Tánatos, lejos de estar liberados, están neutralizados en sus efectos. De modo que no es una verdadera expresión de estos impulsos, sino que es una expresión aparente de esos impulsos. Y lo único que puede lograr esta falta de expresión real y expresión aparente, controlada, anulando sus efectos, lo único que puede terminar logrando es una mayor impotencia, una mayor apatía y una mayor agresividad. En este marco, toda ética resulta imposible, porque la ética, por definición, al menos en los autores que estuvimos viendo y trabajando, implica una relación social, comunitaria, expresada en un eros controlado por el principio de realidad. Sin principio de realidad no hay superyo que regule el ello. Entonces, por ese motivo, la ética nace a partir de una relación social expresada en un eros controlado por el principio de realidad. La virtualidad supone una relación anclada puramente en un principio de actuación, puesto que no se reprime los impulsos por necesidad, sino que se los canaliza aparentemente para ser dominados y neutralizados. Entonces, y acá, de vuelta, estas son ideas para pensar, para trabajar, para discutir, por supuesto. Y acá yo me pregunto, ¿no? Tal vez debamos retomar los análisis de crítica cultural a partir de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y llevarlos más allá. Es decir, si para Marcuse lo que caracterizaba la cultura del siglo XX era la performance, ¿sí? La actuación, tal vez lo que caracteriza a la sociedad del siglo XXI
sea un principio de eficiencia, ¿sí? Si tomamos la definición estándar de eficiencia, vamos a ver dos acepciones principales. La primera es capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Y la segunda es capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Entonces, por ahí podríamos llegar a hablar de un principio de eficiencia hoy en día y no de actuación, que por definición encaja muy bien con la lógica algorítmica de lo virtual. Después de todo, las capacidades de un algoritmo son la resolución de forma eficiente de ciertas variables para conseguir un efecto o un resultado. Y para hacerlo, ese algoritmo dispone de nosotros. Nos adecua a nosotros y nos perfila a nosotros para conseguir ese resultado deseado. Entonces, cierro con este interrogante y obviamente abrimos a preguntas, a debates, para comenzar una discusión sobre estos temas. Insisto con esta pregunta: ¿seguimos estando en lo que Marcuse denominó principio de actuación? ¿O estamos ante otra manifestación histórica del principio de realidad anclada en un tipo diferente de dominación que podríamos decir, podría llevar cualquier otro nombre, podríamos llamar principio de eficiencia? ¿No es cierto? Así que, bueno, para ir cerrando, así nos queda un poquitito menos de una hora para discutir sobre estos temas, para charlar. Dejamos abierto a preguntas, ¿sí? La idea es que tengamos algún tipo de diálogo. Ahí hay varias preguntas. Si les parece, respondo. ¿Querés que responda las dos preguntas que hay y después vemos el debate? Sí, en cuanto a la primera pregunta sobre la ley que Dale. nos protege como usuarios, en cuanto a la Ujú. preservación de nuestros datos, existe en Argentina una ley de protección de datos personales, que es la Sí. 25.326, pero que atañe a los datos que están más referidos a deudas, datos de identidad y demás. Acerca de la trazabilidad de nuestras conductas, no hay nada. Muy interesante lo que está pasando ahora con varias demandas. Esta chica Natalia De Negri es que está haciendo una demanda a Google por la ley del olvido, porque cuando uno ponía su nombre aparecía el caso Coppola, que había, no sé, 30 años atrás, y donde siempre aparecía como las primeras búsquedas, porque, por supuesto, es lo que más genera clics, ¿no? Esa morbosidad que genera ver lo que pasó con esta chica en el caso Coppola, y ella se fue, creo que ella está viviendo ahora en Miami, es una periodista que ha tenido cierto éxito, y que demanda a Google por eso. ¿Cómo puede ser que todavía no aparezca todo lo que ella ha hecho en la actualidad, los premios que ha ganado y demás, y sigue apareciendo como primeras búsquedas, ¿no? Todo ese pasado que lo único que hace es alimentar el morbo. Eso con respecto a la ley que nos protege como usuarios. Ale, dale vos con la otra, no más entonces, o si quieres agregar algo. No, sí, por ahí agregar un poco de que si bien hay leyes y todas estas leyes son diferentes, ¿no? En todos los países prácticamente, técnicamente cuando nosotros aceptamos participar de una red social como Facebook, como Instagram, nosotros estamos aceptando que nuestros datos personales sean públicos. Con lo cual, en realidad, pongo un ejemplo sí, por ahí, más del día a día, ¿no? A veces uno ve en Facebook que se postea, a veces de oleadas viene esto, ¿no? Muchas personas postean que no le voy a permitir a Facebook que use mis datos personales, como si fuera una especie de, no me sale la palabra, de Sí, es afirmación que spam. protege, Sí. claro, no, pero de afirmación que protegería supuestamente contra el tráfico que podría hacer Facebook de los datos. Y eso es falso. Uno cuando está en esa red acaba de firmar un contrato con Facebook, digamos, donde es imposible que Facebook no use los datos para lo que quiera, porque técnicamente son públicos, son de dominio público. Y si bien hay leyes que intentan impedir este tráfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? de datos de estas empresas a otras para hacer un uso económico de eso, la verdad es que el control es muy limitado, ¿no? Uno tiene que, lamentablemente, aceptar que si quiere participar de las redes sociales, uno sabe que lo que ponga en esas redes
puede ser usado por cualquiera, y es muy difícil reclamar sobre ese uso, digamos. Y obviamente empresas como Facebook e Instagram nos mandan para que leamos las condiciones, ¿no?, de uso de las plataformas, que probablemente nadie las lea. Pero en esas condiciones de uso está claramente que pueden hacer un uso bastante libre de todo lo que nosotros pongamos allí. Con lo cual yo diría que la protección de datos, digamos, o la preservación de esas cuestiones, yo diría que prácticamente no hay regulación ni control, me animo a decir. Es simplemente la dinámica del juego que uno está aceptando jugar. Ale, Sí. déjame agregar algo más. Sí, Ahora se está discutiendo cómo poder regular por parte del Estado las redes sociales, ¿no? Y fíjense cómo funciona. Desde los propios usuarios, incluso de las empresas, lo que dicen que es un atentado a la expresión de libertad, ¿no? A la libertad de expresión. Y es muy curioso pensarlo, porque en última instancia ellos hacen un uso público de nuestros datos como para vendernos propaganda, productos para usarnos como consumidores, pero en el momento en que el Estado quiere regular ese contrato que tenemos nosotros con la empresa como para poder preservar ciertos datos, es un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, se vuelve como una lucha bastante injusta por momentos. Solamente quería agregar ese punto. sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora le respondo a Leandro, entonces, y sobre el tema de principio de actuación y represión excedente. Bien, el tema, claro, es que la diferencia entre ambas cosas es bastante fina, ¿no? No es tan claro como el principio de realidad y el principio de actuación. El principio de actuación es una manifestación histórica precisa del principio de realidad, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, lo que dice Marcuse es, bueno, el principio de actuación o el principio de performance es aquel principio que se desarrolla con el capitalismo, digamos. Ahora, las represiones excedentes, ¿sí?, lo que es represión excedente, uno las podría definir como condiciones sociales mucho más específicas que parten de intereses específicos de dominación. Y que bajo el principio de actuación puede ser constante, esa represión excedente, o puede ser diferente, digamos. A ver, desde que nace el capitalismo hasta nuestros días, ¿no?, podríamos hablar de principio de actuación, porque es una manifestación histórica del principio de realidad, pero no necesariamente siempre está la misma forma de represión excedente, ¿no es cierto? Lo que en algún momento fue represión excedente, hoy por ahí ya no lo es, y esa represión se ejerce por otro lado. Entonces, con represión excedente, para pasar en limpio, con principio de actuación, Marcuse historiza lo que es el principio de realidad en una época determinada, que es la del surgimiento y desarrollo del capitalismo. Y con represión excedente se refiere a las formas institucionales mucho más capilares, digamos, más cotidianas, donde se manifiesta ese matiz represivo, ¿no? Y los ejemplos que pone Marcuse en Eros y Civilización, por lo menos, son, bueno, ejemplos de represión excedente. La familia monogámica, ¿no?, la reducción de la sexualidad a la genitalidad, etc. Todo eso está marcado en un principio de actuación que a grandes rasgos es una forma particular del principio de realidad, que es el capitalismo, ¿no? Es el principio que funciona en el capitalismo es el de actuación. Y bueno, bajo ese principio de actuación se ejercen distintas formas de represiones. Excedente, ¿por qué excedente? Porque Marcuse siempre va a tratar de mostrar en la misma definición, ¿no?, de represión excedente, que no son represiones para sostener la vida y la sociedad, son represiones para sostener la dominación, es decir, están de más, ¿sí? Son tipos de represiones al servicio de la dominación y de la productividad, ¿sí? Entonces, no sé, Leandro, si fui lo suficientemente claro, si no, obviamente pueden repreguntar, pero el juego es ese, digamos, principio de realidad. Marcuse historiza diciendo, bueno, en el capitalismo principio de actuación, dentro de ese principio de actuación hay lo que se llama represión excedente. Y esa represión excedente puede ser en 1950 de una forma y hoy, en 2022, de otra forma. No sé si ahí... Perfecto, genial, Leandro. No sé si quieren hacer más preguntas, la idea es que utilicemos este tiempo que tenemos
para discutir, para reflexionar sobre los temas del seminario, también para hacer preguntas como ha hecho Ariel, como ha hecho Leandro, sobre los contenidos del seminario, o aclarar cuestiones respecto de las nuevas tecnologías, o cuestiones que hablamos en la clase de hoy. Buenas tardes. Ante todo, gracias Alejandro y Hernán por el seminario, porque la verdad es sumamente, ¿cómo decirlo?, actualizante del panorama contemporáneo, más o menos. Aunque todavía como que yo por lo menos siento que me quedo corto de herramientas como para pensarlo. Lo que identifico acá con Marcuse, veo hay una situación como que nos domina la imagen pura del número. Todo queda, bueno, todo reducido a número. Y en relación con lo que escribía Marcuse, más de 50 años atrás, y ahora, esta lógica de identificación abstracta, donde parece ser donde ya no hay cuerpo, y todo queda en esto como una performance, ¿no? de cómo se muestra uno, y ahí anclado el valor de la abstracción y todo lo que deja afuera, digamos el cuerpo, digamos las relaciones sustanciales, no sé, ejemplos más directos vecinales o entre compañeros, ¿no? Eso queda totalmente tapado, oscurecido. No sé si Marcuse, con respecto al cuerpo, hace alguna señal. Sí, gracias Leandro por la observación, está muy bueno y puede dar un lindo intercambio, una linda discusión, porque, claro, como dice Leandro, parecería ser que hay cosas que son dejadas de lado, ¿no? En esta racionalidad pura, en el número como todo poderoso, ¿no? La cuantificación completa de la vida. ¿Y qué cosas quedan de lado, ¿no? El cuerpo, ¿no? Los apetitos que se relacionan con la sensibilidad, con lo sensible, con la interacción inmediata, eso parecería quedar completamente tapado, completamente relegado. Y sí, Marcuse va a hablar de eso, y lo va a relacionar con una posibilidad de liberación. En este mundo, digamos, completamente represivo, completamente cuantificado, lo que va a plantear Marcuse es que la única posibilidad de liberación es recuperar los elementos de la sensibilidad, es decir, recuperar aquellos elementos que incluso, como dice él mismo, desde Platón, fueron subyugados, ¿no es cierto? O sea, la razón los domina por completo. Que son básicamente los sentidos, ¿no? Los sentidos, la sensibilidad, lo que uno percibe de forma inmediata, en el contacto con el entorno. Y el ejemplo que pone Marcuse, y obviamente basándose en Schiller, propone una especie de educación estética, ¿no? Donde recuperemos el valor de la belleza, de lo bello, ¿no? En realidad a lo que apunta es recuperar estas instancias donde lo que se expresa es más que nada la relación del cuerpo con el entorno, la relación del cuerpo con la obra que se produce, el aspecto creativo, artístico, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, en la obra de arte pictórica, ¿no? O en la creación de música, confluye todo, confluye sujeto, confluye objeto, confluye el cuerpo, y eso sería una expresión de la libertad para Marcuse, ¿no? En la expresión artística opera la fantasía, opera el libre juego. Y sí, yo me arriesgo a decir que, como vos bien mencionabas, hay una lógica donde el cuerpo se reduce a lo meramente productivo. Porque, a ver, el cuerpo tiene un valor en esta sociedad, pero tiene un valor desprestigiado. Tiene solamente valor de producción, no tiene otro tipo de valores, no tiene ni valores lúdicos ni valores sexuales por fuera de las determinaciones que la sociedad nos impone, ¿sí? Todo apunta a que los cuerpos sean dóciles y todo apunta a que los cuerpos sean productivos. Entonces Marcuse ve como una especie de liberación, ¿no? De una especie de liberación de ese yugo, prestarle más atención a lo emocional, a lo sensible, y romper con lo que sería la opresión de la racionalidad del número, digamos, ¿no? La dictadura del número, por decirlo de alguna manera. Obviamente que el sistema no se queda corto, ¿no? O sea, ya hay elementos
este estilo que son funcionales a la lógica de producción. Pienso en la occidentalización, y digo occidentalización porque, bueno, es lo que realmente sucede, la occidentalización del budismo, la occidentalización de las formas de meditación, que muchas veces son el intento de recuperar una instancia presente perdida, pero que son instrumentos que la lógica social utiliza también a su favor. Es decir, bueno, acá tenemos una instancia controlada, donde no es posible ningún tipo de ruptura, ningún tipo de rebelión, donde vos por unos momentos vas a recuperar ese contacto de tu yo con la naturaleza, donde vas a apreciar el momento presente de creación, pero en realidad la lógica de esa propuesta es que está completamente predeterminada por una lógica de intercambio. O sea, yo te vendo este momento para que vos después sientas que en realidad lo viviste y puedas continuar con tus tareas, digamos, que te impone la sociedad. Entonces, para resumir un poco, sí, parecería que el cuerpo está completamente dejado del lado cuando no es en sentido productivo. El cuerpo tiene que estar al servicio de la producción, digamos. Y Marcuse plantea recuperar los aspectos no productivos del cuerpo como liberación. Pero que yo ya mencionaba un poco en la clase anterior, parecería ser también un planteo un poco utópico, ¿no es cierto? Porque la pregunta del millón siempre, al menos para mí, ¿no? En filosofía, cuando uno está ante estos textos que intentan ensayar una posible respuesta, es, bueno, la respuesta está muy bien a nivel teórico, ¿cuál sería la estrategia de implementación práctica? ¿No? Así que no sé, Leandro, si más o menos, entonces... Sí, sí, me aclara el panorama y también la sorpresa, pues digo, la semana pasada fue el censo y ahora decimos que, bueno, argentinos son más de 47 millones de personas, ¿no? Y uno piensa, bueno, es un dato, ¿no? Bueno, argentino. La argentinidad como dato de cada uno tiene tanto argentino en su documento que dice que es argentino. Sí, Pero esta cuestión, 47 millones. Digo, uno dice, bueno, está bien, hay una referencia al cuerpo, porque se supone que fueron censados, pero después digo, ¿pero ¿y dónde viven? ¿No? ¿En una esfera abstracta del número o pisan la tierra? Y ni hablar, digamos, si son dueños, si alquilan, si viven, bueno, en la calle se supone que no los censaban, pero, ¿no? Es como, ¿dónde sí, está la sí. materialidad de esos cuerpos? ¿Qué lugares ocupan en el espacio? Y uno se da cuenta que está sumamente controlado por el dominio económico, digamos, la situación. Sí, sí, totalmente. Me hacías acordar con esto bueno, del censo y dónde está la materialidad de esos cuerpos, ¿no? Son simplemente estadísticas. Me hacías acordar un ejemplo que ponía, creo que en la primera clase, no me acuerdo, sobre las fórmulas para medir la pobreza, digamos, ¿no? La pobreza en un marco internacional. Y que no me acuerdo ahora si era Sisek o quién era, que se reía de eso, porque claro, básicamente se juntan a celebrar. No, Eduardo Galeano denunciaba esto. Sí, ahora me acordé, Eduardo Galeano en un libro denunciaba esto, ¿no? Que se juntan, ¿no? En el G20, en Davos, se juntan y celebran que el instrumento de medición de pobreza funciona. Ahora, después, la individualidad y los cuerpos de esa pobreza es un problema aparte. ¿Y qué hacemos con esa pobreza? Es un problema aparte. Entonces, como vos decís, ¿no? Está todo dominado por cálculos abstractos, matemáticos, son simples mediciones. La parte cualitativa desaparece si tuviéramos noción cualitativa de lo que implica eh, una sociedad con 40% de pobreza, y sería muy complicado, ¿no? O sea, el tema es que el número también nos aísla un poco de esa realidad de los cuerpos, ¿no? Lo que es un cuerpo transitando por por esa situación. Nos resulta muy ajeno. De vuelta, esta superficialidad. Lo vimos mucho con la pandemia también. O sea, en la pandemia, más allá del momento sumamente difícil que fue, era un momento de análisis muy interesante desde el siguiente punto de vista. Foucault, en fines de los 70, comienzos de los 80, planteó el concepto de biopolítica.
Y lo que estaba pasando con la pandemia era biopolítica de manual. Biopolítica de manual. O sea, todos los fenómenos sociales atravesados por mediciones estadísticas en función de un Estado que su función más importante es la de hacer vivir. Porque en eso consiste la biopolítica, ¿no? En hacer vivir. Entonces, en ese hacer vivir, no importa cómo, el Estado tiene que garantizar ese hacer vivir. Pero nosotros vemos los datos de la pandemia, digamos, ¿no? Y vemos estadísticas, pero no tenemos dimensión real, salvo que uno tenga algún caso muy cercano, ¿no es cierto? O que lo haya transitado de primera mano. Si uno tuvo la suerte de no tener un caso cercano, o tuvo la suerte de no transitarlo de primera mano, como que sigue siendo medio ajeno en la conciencia de esa persona, ¿no es cierto? Yo creo que es una gran consecuencia de lo que es la medición estadística. La medición estadística se encarga de tomar solamente variables cuantificables para hacer un análisis y actuar en consecuencia. Y resulta muy ajeno a lo que vos mencionabas, ¿no, Leandro? Resulta muy ajeno a la materialidad de esos cuerpos que están transitando lo que esas estadísticas reflejan. El mayor problema por ahí es, bueno, en una sociedad como la nuestra, tan numerosa, con estas características, es cómo funcionar de otra forma. Es extraordinariamente complejo. Sí, sí, tal cual. Y aparte como que vemos el punto de la economía y cómo domina y asfixia. Y a través, digamos, nos transforma, nos mutila hasta en el ocio. Lo pensaba con la cuestión de la pérdida del presente en pos de un futuro, y se me viene la cuestión de las tasas de interés, ¿no? Qué cosa, ¿no? Con esto de, no te presto plata de onda, sino que, bueno, me vas a tener que dar un cacho de carne o algo, ¿no? Totalmente, totalmente. Me acuerdo ahora de un texto que... Ay, no me acuerdo quién lo escribe, lo estoy buscando para mencionarlo porque me parece muy interesante. Claro, es Mauricio Lazarato, La fábrica del hombre endeudado, ¿no? El tema del sacrificio del presente por un futuro, que en las últimas clases veníamos hablando, el sacrificio de un presente por un futuro que no llega, porque no llega nunca ese futuro. Y cómo en realidad toda esta cuestión de las cajas de ahorro, ¿no? Que en su momento Foucault ya denunciaba la ambivalencia de la caja de ahorro para los obreros. Hoy los créditos, las tasas de interés, el endeudamiento sistemático a partir de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Lazarato es muy crítico de esto, Mauricio Lazarato en algunos textos es muy crítico de esto, creo que supone. Hay un texto muy interesante, es bastante sencillo de abordar, que se llama El capital odia a todo el mundo, ¿no? Donde él propone básicamente que la lógica del consumo, cuando se exacerba, tiene un aspecto positivo. Tiene un aspecto positivo de que muchas más personas tienen acceso a cuestiones que deberían tener acceso, por supuesto. Por contrapartida, eso al capital le conviene. ¿Por qué? Porque ahora ingresa en la lógica financiera un sector poblacional que tal vez antes no estaba, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? O sea, son las soluciones que tenemos, dado el contexto que tenemos y la pragmática que tenemos, ¿no es cierto? El tema es que esas lógicas llevan a lugares muy perversos, digamos. Constantemente se sacrifica el presente en pos del futuro. Esto se ve en el consumo en cuotas, en el consumo. Hoy básicamente el consumo está perfilado a través de las cuotas, digamos. Y eso parece que no, pero son como pequeñas cadenas, ¿no? Son pequeñas cadenas que se van sumiendo arriba nuestro, y lo que dan como resultado es que cuando uno se quiere librar de esas cadenas se da cuenta de que no puede, ¿no? Se da cuenta de que, bueno, hizo tal cosa, hizo tal otra, hizo tal otra. Entonces, hipotecó la libertad presente en pos de un futuro que considera mejor o más asegurado. Pero se llega a un punto en el cual que ese futuro mejor o más asegurado ya está incluso delineado por las mismas necesidades que el sistema nos impone, porque probablemente ni siquiera sean necesidades reales, ¿no? Obviamente que acá estamos hablando siempre en el contexto, esto siempre lo aclaro por las dudas, ¿no? Estamos hablando siempre en el contexto de una clase acomodada, o sea, con ciertos privilegios dentro del sistema, ¿no es cierto? Porque este análisis aplica
dentro de esa población. No es que la población que no tiene privilegios dentro del sistema queda fuera del análisis, sino que está en el mismo análisis, pero desde otro punto de vista. Hay que analizar eso. Uno no puede tener el mismo análisis en todos los casos porque barre por completo con las diferencias. Pero sí, como decía vos, Leandro, se hipoteca el presente para asegurar el futuro. Es muy cercano a Freud, el malestar en la cultura, y a Marcuse, ¿no es cierto? O sea, se reprime el presente de ese gozo inmediato, de esa libertad, para asegurar un gozo a futuro que ya está determinado, ¿no es cierto? Que ya está predeterminado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hipotecamos la libertad presente en pos del día de mañana adquirir ciertas cuestiones que funcionen como elementos que consideramos o creemos que nos puedan dar mayor libertad o mayor placer, ¿no? Y bueno, es una lógica perfecta, porque uno queda en este bucle, ¿no? Del endeudamiento y de seguir produciendo para poder seguir endeudándose, para seguir produciendo, y todo para qué. Y acá para mí Baudrillard es sumamente actual. ¿Todo para qué? Para una lógica de consumo que está en primer plano. O sea, la lógica productiva es importante, pero a la base de la sociedad actual me parece que el consumo es más relevante que la producción en sí misma. Obviamente que sin producción no hay consumo, pero la variable importante, por lo menos desde mi punto de vista a nivel sociológico, es el consumo. Nos dice mucho más de nosotros mismos que las variables productivas. Bien. Ahí no sé si Hernán, vos querés agregar algo, porque estoy hablando todo yo, pero no No, sé si te no, querés agregar algo. sobre este punto no. Si querés podemos pasar a lo que consulta Elvira, Sí. que nos pregunta cuál sería para ustedes una red social utópica. Ujú. Eh, Arranco yo si me permitís. Nosotros Dale, sí, sí. como filósofos no estamos para dar respuestas, sino para problematizar y para preguntar. Eh, a modo de chiste. Yo creo que las bases en las cuales están construidas las redes sociales hoy en día son problemáticas porque están construidas a base de consumo. O sea, son empresas que como fin tienen el lucro. Con lo cual pensar una red social que sea totalmente pública, en la cual no se trafiquen nuestros datos y en las cuales no nos vean a nosotros los usuarios como posibles consumidores es muy difícil. Por supuesto que las redes tienen esa parte positiva que nos permiten, por ejemplo, estar ahora todos reunidos acá y estar compartiendo un espacio de reflexión, de problematización, o estar en contacto con familiares o amigos que se encuentran muy alejados y de forma casi en tiempo real, ¿no? Ahora pensar que una red social utópica, tenemos que pensarlo en términos de finalidad, ¿no? Muchas veces nos venden que la finalidad es la libertad de expresión, que la finalidad es el contacto entre nosotros, pero la realidad es que la finalidad es ser un consumidor más. Entonces, en ese sentido, a mí, por lo menos a mí, esto es una cuestión muy, muy, muy personal, no veo que haya posibilidades de una red social por fuera de estos términos. Esa es mi óptica. Pensemos cómo funciona Google. Google tiene totalmente captada todo el tráfico de información. Quiero buscar una panadería, lo primero que hago es buscar en Google Maps donde hay una panadería. Está todo mediado por eso, y lo que hace Google es pura y exclusivamente vender publicidad. Si uno es un negocio y si no pauta en Google, no aparece en las búsquedas. Tienen cautivo una cantidad de consumidores que es increíble. Es increíble. Tienen un tráfico de datos que es inconmensurable, por eso valen lo que valen esas plataformas.
Ese es desde mi punto de vista. Ale, si vos tenés alguna red social utópica, o cómo sería. No, a ver, yo adhiero a un poco lo que decías vos. A veces suena un poco cuando uno dice, ¿no? La filosofía, pero coincido con Hernán, ¿eh? Pero suena un poco como que uno se desliga de la propuesta, ¿no? Cuando uno dice la filosofía se encarga más de señalar el problema o plantear la pregunta y no tanto de responder, parecería como que uno se desembaraza. Lo que pasa, también tengamos en cuenta que estos son fenómenos que están en pleno movimiento y en pleno auge, con lo cual intentar analizarlos es extraordinariamente difícil, sin decir alguna barbaridad en el medio, ¿no es cierto? No, yo tampoco me animo a hablar de una posibilidad de red social utópica, considero que también está enmarcado en un tipo de dinámica que es muy difícil que salga de esa dinámica. Digo que siempre uno puede decir, bueno, también depende mucho del uso que uno haga de las tecnologías. Lo que pasa es que es como si hubiera, desde mi punto de vista, y acá también aclaro, como hizo Hernán, es un punto de vista muy personal, no estoy tan de acuerdo con, bueno, depende del uso que uno le da, con eso que muchas veces se dice, porque ya hay unos parámetros en los cuales hay movimientos posibles y movimientos no posibles. Y dentro de esos parámetros que están preestablecidos, uno se mueve dentro de lo que puede ser permitido, digamos. Entonces no es tanto el uso que uno le da, sino que uno, con el mero uso que hace de eso, ya se está adecuando a una lógica que fue propuesta, digamos. ¿Cuál sería la manera de salir de eso? Hoy por hoy, y esto es personal y puede variar, por supuesto, con el paso del tiempo, me parece que sería mucho más por ahí saludable o productivo pensar en términos de asociaciones no virtuales, en ver formas diferentes de asociarse como comunidad y que no pasen por la virtualidad. Obviamente que siempre puede ser una herramienta, no digo que no, ¿no? A ver, fue una herramienta para la primavera árabe, digamos, para las revoluciones. Sin embargo, no escapa a esta lógica productiva y lo veo muy complejo. En todo caso, por ahí sería muy interesante repensar con las nuevas tecnologías y con la digitalización y virtualización extrema que se profundizó, ¿no? Producto de la pandemia, cuáles son los grados de acción que nos quedan, qué tipo de reacción podemos tener y cuáles son las cosas que son convenientes preservar, ¿no? Para que no haya un avance completo sobre esto. Lo que mencionaba Leandro antes, ¿no? El tema del cuerpo parecería estar ausente. Bueno, claramente la forma de hacer presente un cuerpo no es la virtualidad, ¿no es cierto? Entonces me cuesta mucho imaginar una red social que sea utópica. Siempre va a haber un inconveniente ahí. No sé si logré explicarme por qué me parece que no es posible. Pero de vuelta, es como el juego de ajedrez, ¿no es cierto? Cuando uno juega al ajedrez ya sabe que las reglas están predeterminadas de antemano. Uno no puede mover el alfil como si fuera la reina. Si eso lo llevamos a un lugar infinitamente más complejo, que es, por ejemplo, la lingüística, uno está inserto en una lengua particular que a partir de una serie de combinaciones surge un discurso. Y aunque no lo podamos percibir, las diferentes combinaciones discursivas, que son casi infinitas, también establecen un horizonte que no podemos pasar. O sea, en algún punto nuestro propio lenguaje modela el mundo, ¿no? Modela el mundo y nos permite analizarlo, pero también nos impide ver otras cosas del mundo al modelarlo. Bueno, la digitalización y las redes sociales son una forma de lenguaje. Y como perfilan el mundo y lo modelan de determinada manera, me parece que la estructura que tienen detrás ya está modelando la forma de interactuar. Con lo cual, no lo veo como algo, como una posibilidad de liberación por ese lado, o que haya posibilidad de una relación que sea más fructífera. Al menos no hoy.
No quiere decir que no lo vea dentro de un tiempo. Sí, para agregar lo que dice Ale, es que también tenemos que tener en cuenta que Internet tiene un costo. Quiero decir, estas plataformas están alojadas en servidores que son muy costosos la gestión de datos, el proceso de los datos y la gente que genera los algoritmos tienen un costo. Con lo cual, salir de la forma eh, de verlo en términos económicos es muy difícil. Eh, con lo cual, eso también es una traba. ¿Mm? Eh, Sí, tal cual. A ver, a veces uno habla de... no, quiero hacer esta aclaración, a veces uno habla de sistema, capitalismo, y parece todo muy abstracto, ¿no? Pero me parece que nunca está de más aclarar que no es que hay alguien detrás, o sea, no hay una conspiración detrás que hace uso de estas cosas, sino, como dice Hernán, no hay relaciones económicas, hay relaciones sociales, hay relaciones del lenguaje. Y el poder se manifiesta en esas relaciones, hasta en las más mínimas relaciones e interacciones que tenemos en la vida diaria. Ahora, no es un poder que se manifiesta porque hay un opresor y un oprimido. Sí, hay opresor y oprimidos, y hay represión desde ya. Pero yo siempre trato de graficarlo de la siguiente manera. El capitalismo me parece uno de los sistemas, si uno lo compara con el feudalismo, lo compara con otros sistemas, el capitalismo es uno de los sistemas que, a partir de que se pone en marcha, va solo. ¿Sí? No es como el señor feudal que tenía que sostener la relación asimétrica de poder de forma sistemática. El capitalismo se pone en marcha y va solo. ¿No? Es como la analogía que aparece, es como Milan Kundera habla a propósito de Dios, ¿no? Milan Kundera en novela dice, bueno, en realidad es que Dios creó el mundo, lo puso en funcionamiento y después se fue. Y estamos completamente solos. Bueno, el capitalismo tiene un modo de funcionar muy similar, ¿no? Empieza a funcionar y empieza a funcionar por sus propias lógicas y sus propias dinámicas. ¿Sí? Entonces es muy complicado salir de esa óptica. Imagínense que hace, perdón, no me voy por ahí un poco más lejos, pero porque me parece interesante mencionarlo. Hace muchos años hubo un debate, seguramente y muchos lo escucharon nombrar, aunque sea, es el debate entre Foucault y Chomsky, ¿no? Que es el tópico central de ese debate era sobre la naturaleza humana. Es un tema complicadísimo que solamente personas como Foucault y Chomsky pueden abordar cabalmente. Y lo que es interesante es cómo Foucault se niega a dar una definición de naturaleza humana porque dice que él no llega hasta ese punto. Chomsky no, Chomsky propone algo. Y lo más interesante de todo es que incluso Chomsky llega a proponer una posibilidad de asociarse en sociedad de una forma que sería mejor a la que actualmente tenemos, digamos. Y van a ver en ese debate las críticas que Foucault tendría a esa proposición de Chomsky, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo del debate Foucault-Chomsky, que lo tienen en YouTube, está subtitulado, es excelentísimo? Que siempre cuando uno tiene una propuesta de una posibilidad de salida, siempre va a haber una contraposición donde señale las dificultades que esa salida tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía nos falta tanto para comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, que proponer una salida es muy peligroso. Y al mismo tiempo tenemos el problema o la urgencia de proponer una salida, porque desde un punto de vista más terrenal, y hay gente que la está pasando muy mal mientras tanto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es muy difícil. En principio, yo diría que primero tenemos que entender qué es lo que está pasando. Porque si no podemos caer en dar respuestas inmediatas, rápidas, y que el sistema siempre va a usar a su favor, ¿no es cierto? Siempre las va a adecuar, siempre les va a sacar un matiz productivo, digamos. Por lo cual son temas muy complejos e infinitos, ¿no? Son temas muy complejos e infinitos. Y como decía Hernán, ahí está atravesada la economía, está atravesada las relaciones de poder que ejerce esa economía, las relaciones sociales que se construyen alrededor de esa economía, etc.
Bien, acá Elvira habla de, existen otras formas como la Deep Web, varias aplicaciones que protegen tu información de contacto. Sí. A ver, con el caso de la Deep Web, no sé si vos, Hernán, querés tomar esa pregunta o la observación. Sí, en el caso de la Deep Web, igual persigue una finalidad de consumo. La Deep Web lo que presenta es una desregulación extrema de las normas, ¿no? Ahí uno podría conseguir cómo fabricar una bomba, cómo comprar órganos o consumir eh, tal vez extremos de pornografía, ¿no? Ujú. Con lo cual, yo no sé si es una salida, la mejor salida como una red social utópica. Después las varias aplicaciones que protejan información de contacto, sí, es verdad. Eh, Todas las redes sociales comienzan capturando la mayor cantidad de personas y una vez que tienen un buen caldado de personas pasan a la actividad comercial. Ha pasado con Facebook, no sé si vieron red social, la famosa película, como al principio empieza como algo de forma gratuita para que se conecten estudiantes y demás. Y después pasamos a un formato de violenta persecución económica. Eh, yo creo que, como decía antes Ale, estamos en un momento en que todavía no llegamos a un punto claro de cuáles son las ventajas y las desventajas de la virtualidad. Eh, con lo cual, eh, me parece que jugarse a que la Deep Web sea lo mejor o Internet como está planteado ahora es lo mejor que podemos llegar a acceder, me es muy difícil pensarlo. Eso, por lo menos de vuelta, como decíamos antes, es algo muy, son reflexiones muy personales. Yo creo que, sumando también a lo que decía Hernán, ¿no? La Deep Web es un lugar bastante peligroso, digamos. Uno puede usar aplicaciones, puede tener un encriptador de dirección IP para que no se rastree el dispositivo, puede tener todas esas cosas. Pero la Deep Web es un lugar bastante peligroso. Además hay 5 niveles de Deep Web. No hay un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, ¿no? Y así sucesivamente. Donde cada vez hay mayor desregulación. Y como decía Hernán, en la Deep Web se pueden encontrar cuestiones donde en la web no se encuentran, ¿no? Como comercio de armas, por ejemplo, completamente ilegal. La desregulación es muy grande. Yo creo que incluso el peligro de que a uno lo hackeen o le roben la información personal es mayor en la Deep Web que en la web, digamos. Porque en última instancia en la web uno ya sabe para qué le roban la información. Las grandes empresas le roban la información para comercializarlas, para vendernos productos que no necesitamos. Por lo general se hace eso, salvo que uno sea una figura política o mediáticamente relevante. Por lo general, la información se usa para eso. En cambio, en la Deep Web, no sabes quién te está sacando la información y no sabes en qué puede terminar, digamos. Con lo cual, incluso hay que saber muchísimo para navegar en esos contextos. Sí. No me Sí, animaría a proponer algo por ese perdonale lado. que te Sí, interrumpa. Tal vez podamos hacer una analogía por ahí un poco más brutal, sí, que la Deep Web se presenta como un estado de naturaleza, donde estamos librados un poco como, bueno, a ver quién es el hacker que te pueda agarrar y te pueda tomar todos los datos y pueda hacer un descalabro. Eh, Mientras que el otro representa un estado de cultura o mismo el Estado, a los cuales nosotros le cedemos un montón de libertades a las plataformas, pero ellos protegen nuestros datos, ¿no? Entonces ya pasa, la seguridad informática pasa a estar no en manos mías de forma personal, sino pasa a estar en manos de la empresa. Cualquier cosa que me pasa a mí, como lo que está pasando ahora con estas billeteras virtuales, ¿no? Eh, bueno, lo que me pasa a mí, si quiebran la seguridad de la plataforma, la que se tiene que hacer responsable es la plataforma y no yo.
podemos hacer ese tipo de analogía, con lo cual no sé si es la mejor salida la Deep Web. Es un poco más salvaje en esos términos. A ver, pensemos en algo, ¿no? Porque tiene que ver, y por ahí no tiene que ver tan directamente, pero simplemente a modo de ejemplo de a qué nivel uno comparte su información sin darse cuenta. Hay muchos celulares que vienen con micrófono abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno tiene las suficientes interacciones sin utilizar el teléfono, pero con el teléfono apoyado arriba de la mesa, eventualmente empieza a aparecer publicidad sobre ese tema que uno venía hablando sistemáticamente. Hay algunos celulares que tienen directamente micrófono abierto. Y uno dice, bueno, esto es imposible, ¿cómo se...? No es imposible, porque con un algoritmo es fácilmente identificable una secuencia de términos y después, eso, después no es que hay una persona que está detrás, digamos, es automático. Entonces, si uno va a esos extremos, ¿no? Hoy por ahí no sucede tanto, pero hubo una época donde había muchos celulares que tenían micrófono abierto. Hoy por ahí no es tan así, pero si uno va a esos extremos, uno dice, bueno, en principio, la realidad es que no tenemos vida privada prácticamente. Uno sale a la calle y toda la ciudad tiene cámaras de vigilancia con identificación facial. O sea, no tenemos vida privada. Es muy difícil hablar hoy de la diferencia entre lo público y lo privado. Parece ser que lo público, hablando del Estado y las instituciones, y lo privado, hablando de las grandes empresas, se adueñaron del espacio privado de la vida. ¿A partir de qué? A partir de, bueno, haciendo esto tenés más seguridad, haciendo esto tenés una vida más tranquila, haciendo esto vas a ser más libre en un contexto de represión y cero libertad, digamos. Y uno está dispuesto a sacrificar la libertad en pos de la seguridad. Está muy dispuesto a sacrificar la libertad en pos de la seguridad o de ese gozo permanente que puede haber. Entonces, decía, no tenía tanto que ver, pero era una forma de ejemplificar brutalmente, ¿no? Esta cuestión de proteger los propios datos y la vida privada, yo creo que ya pasamos el momento en el cual eso era posible. Yo creo que hoy es virtualmente imposible proteger los datos personales y la vida privada. Lo que se pueden proteger son estas cuestiones que hablaba Hernán, ¿no? En la web, que sería como un estado cultural, en la web uno puede proteger obviamente sus claves bancarias, puede proteger accesos a ciertas plataformas, ¿no? Y hasta por ahí nomás, porque a veces hay casos que alguien hackea, pero como decía Hernán, si uno está en una plataforma y la plataforma se hace cargo de lo que suceda, no hay ningún problema, estamos protegidos. Ahora, me parece que en lo que es la virtualidad no podemos aspirar mucho más que a eso. O sea, me parece ilusorio pensar que nuestros datos están protegidos, digamos. Que es un problema, por supuesto, es un problema. Ahora, no veo la manera, está tan descentralizado y hay tantas variables jugando que ningún Estado va a tener nunca la capacidad centralizada de controlar lo que sucede, al menos al 100%, ¿no es cierto? A ver, el mismo Estado tiene cámaras con reconocimiento facial. El reconocimiento facial en teoría es ilegal. Y sin embargo las cámaras tienen reconocimiento facial. En la ciudad de Buenos Aires hay reconocimiento facial. O sea que a mí no me preocupa demasiado. Yo no soy una persona que esté involucrada en altas esferas de la política, de la economía, pero yo voy por la calle, me hacen un reconocimiento facial y saben quién soy. Fíjense cuando ustedes van a abrir una cuenta en las plataformas virtuales de banco, uno cómo legitima su identidad, con el DNI y con un reconocimiento facial. Bueno, si estamos dispuestos a hacerlo con el Estado, ¿no? En pos de una protección que nos brinda y una vida civilizada y etc. También lo estamos haciendo con las empresas privadas. Pero para mí hoy por hoy está más que claro. Si uno quiere tener Instagram, ya sabe que su información es pública, es el precio que hay que pagar. La única manera de que esos datos no sean comercializados es no tener esas plataformas. Y hay que ver si igual uno escapa de esa lógica. Pero es la única manera, por lo menos hoy por hoy, me parece. No sé si Hernán querés agregar algo a esto último. No, a mí me parece que la
la mejor manera es, la verdad que hoy no puede estar por fuera de las redes porque, bueno, se pierde un montón de contenido, se pierde un montón de actividades, toda la información hoy circula por las redes sociales. Para enterarse de este se pierde seminario, trabajo, se pierde trabajo, tal cual. Por ejemplo, este seminario fue sumamente publicitado por las redes sociales, ya sea por un mail, ya sea por una publicación en Instagram, por Twitter, por Facebook. Tal vez muchos de ustedes hayan tomado conocimiento de este seminario por medio de unas redes sociales. Me parece que está en la práctica y en el uso de la red social. Y también saber que, bueno, que parte del juego de estar en una red social es eso, entender que somos un número que analiza nuestras conductas, tratar no revelar mucho nuestras cartas, sería por ahí una especie de consejo, y no pensarlo en términos de redes. Quiero decir, si yo me voy a poner en contacto con Alejandro y Alejandro tiene 10 seguidores, yo no puedo evaluar a la otra persona por la cantidad de amistades que tiene una red social. Ahí está un poco, me parece, en nosotros, en el uso que le damos a las redes y la importancia que le damos a las redes, siempre teniendo en cuenta que lo que se muestra en las redes es algo demasiado parcial y es lo que nosotros queremos mostrar o lo que nosotros pretendemos que la otra persona crea de nuestras vidas, ¿no? Si tenemos todos esos parámetros en cuenta, creo que podemos convivir tranquilamente con las redes y sacarle el mayor jugo posible. En mi caso particular, yo utilizo mucho Twitter, a mí me gusta muchísimo informarme por Twitter. La información circula de forma rápida, por supuesto que hay que aprender a diferenciar lo que son las noticias, lo que son las fake news, tal vez trazar parámetros que podamos cruzar para ver si esa información es correcta o no. Y tenemos que hacer un uso conciencia. Me parece que eso es lo más importante. Hoy sería muy raro que una persona no tenga ni un smartphone, ni una red social, ni una cuenta de mail, ni un WhatsApp, que no esté en grupo de amigos. Ya los pibes, a los 13, 14 años, ya todos tienen un smartphone. Y la forma de poder comunicarse con sus amigos, con la familia, es a través de un teléfono, a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea Instagram. Y lo mismo el consumo. Hoy nosotros, bueno, si queremos ir a comer algo, vemos qué puntuación tiene este local, qué comentario hizo Ale, por ejemplo, de este lugar, para saber si voy a ir a comer acá o no. Me parece que como herramientas muchas veces es muy útil, como para no, digamos, pifiarle a la Yelta, ¿no? A la elección. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Hasta dónde y qué implica el uso de la red. Me frené ahí. No, agrego lo último y ya, listo. Piensen que incluso antes de comprender cómo las redes nos oprimen o utilizan nuestros datos, primero tenemos que analizar cómo nosotros mismos reproducimos esa opresión sin darnos cuenta. En el día a día nosotros nos autorreprimimos, nos autoexplotamos. Y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, primero, por ahí... por eso yo decía antes, ¿no? Analizar e identificar dónde están esas cuestiones para después sí tratar de liberarse de ellas. Sí, Hernán, vos... El otro Hernán. Hernán Borizani. Hola. Bueno, no, también para decir que me encantó el cierre, me encantó cómo encararon la cuestión y cómo fueron llegando de categorías más abstractas o históricamente situadas en otros contextos a estas. Bueno, retomar algo que ustedes dijeron, no es más un comentario.
que bueno, que son un poco, que es como tener en cuenta un poco los dos polos, ¿no? Por un lado, una cuestión más personal, así, esto último que están trabajando, y a la vez, bueno, la matriz a partir de la cual esto es posible, es decir, eh, hay un atractivo casi imposible de, de competir, con lo cual es posible competir con ciertas expresiones de las nuevas tecnologías, que van más allá del uso de mi cara o mi cuenta bancaria o mi no sé, qué color de calzoncillo, qué sé yo, sino como matriz general, digamos, ¿no? Como una matriz general, es decir, por ejemplo, cómo se tuerce la idea de confianza, ¿no? Cómo se transforma la idea de confianza. Justo estoy trabajando en eso, por eso traigo el tema, pero es decir, la idea de confianza era siempre algo interpersonal, y cada vez más se vuelve algo menos interpersonal. Es decir, los mecanismos que se están trabajando en la actualidad tienen que ver con desandar la confianza personal, esquivar la confianza personal y confiar en mecanismos algorítmicos automatizados, etc. Digo, lo que hay también, además o al lado de los usos personales, es una matriz que se conforma como dejando a la acción humana siempre como falaz, como corruptible, ¿no? Como lábil, idealmente dejada de lado, etc. En fin, nada, un comentario para así, más como un contrapeso entre las dos cosas, y felicitarlos, agradecerles por cómo hicieron este arco que nos llevó de pensadores tan importantes a estas reflexiones sobre el presente. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Por mi parte, está muy bueno tu aporte y de alguna manera ratifica esto de la importancia que le damos a el algoritmo, ¿no? Y cómo, está muy bueno pensarlo, cómo se da este cambio que se dio con la modernidad y la matematización del mundo, y cómo ahora está sumamente exacerbado con las redes, con internet y con lo virtual. No, por mi parte, excelente tu comentario. Sí, coincido con Hernán. La confianza, ¿no?, depositada en el algoritmo y las acciones humanas como falibles, ¿cierto? Sí, sí, coincido. Por eso por ahí me parece, en términos generales, ¿no?, y por ahí para ir dando un cierre, está bueno entender estas interacciones, como son el consumo y como son las redes sociales y como son estas matrices que decía Hernán, que se proponen con una determinada lógica. Resulta interesante analizarlas en un plano por ahí mucho más abstracto, pero por ahí así se hacen evidentes las interacciones, como sistemas de signos, como lenguajes que se ponen en juego y que van produciendo determinadas consecuencias, ¿no? Por ahí sería interesante, esto lo estoy pensando acá en el momento, tratar de analizar como sistema de signos que interactúan estos elementos. De esa forma uno simplifica las variables, las puede analizar para después volverlas a juntar y ver cuáles son esas resultantes. Pero en fin, eso es una idea que se me ocurre ahora en el momento. Bueno, iremos cerrando lo que es el seminario. Les agradecemos, obviamente, agradecemos el espacio que obviamente fue posible a partir del Centro de Ciencia y Pensamiento, Lectura Mundi, y bueno, y a todo el equipo del Centro de Ciencia y Pensamiento por otorgarnos este espacio en el cual nosotros podíamos desarrollar estos temas. Les agradecemos a todos y a todas por la participación, y como decía ya la clase pasada, lo vuelvo a repetir, para nosotros es muy valioso ver que hay un público interesado en estos temas y que estuvo durante el transcurso de las 5 clases escuchándonos, participando, así que también agradezco profundamente eso. Supongo que Hernán coincide en lo que estoy diciendo. Totalmente. Así que nada, les agradecemos muchísimo y
Esperamos reencontrarnos en algún otro seminario, entonces.